Soy Miguel Agustín Jiménez Medina, originario de Villa Milpalta, Distrito Federal. Aquí en Villa Milpalta, cuando llega el primer español en 1529, se empieza a dar esta labor de evangelizar. Y recordemos que el teatro fue una herramienta fundamental para convertir a los indios al cristianismo. Uno lo ve desde el aspecto del arte. El teatro, por supuesto, es un arte, pero finalmente cumple un objetivo que es evangelizar y que ha servido finalmente durante muchos siglos para mostrar toda esta doctrina de la religión católica a los diferentes pueblos. Va a ser en 1942, cuando un habitante oriundo de Villa Milpalta, Alberto Fuentes Cruz, va a elaborar el primer libreto ya en donde van a participar más de 50 actores en escena. Pero algo también que es interesante recalcar aquí es de que todas esas representaciones se hacen bajo un marco de tradición, no bajo un marco teórico-metodológico propiamente de la actuación. Es decir, aunque hay un director de escena, funge más como organizador, no propiamente tanto a dirigir técnicamente, porque ellos se basan mucho en la tradición. Porque si tú les dices actores, te van a decir, no, es que yo no soy actor. Yo no estoy haciendo teatro. Yo lo que hago es por fe y por devoción. Pierde cuidado. Mi nombre es Manuel Saldaña Gallardo, tengo 39 años. Yo entré a la edad de 15 años como participante, teniendo un papel que aquí le llamamos de sentencia. Y posteriormente fui adentrándome más al grupo, hice ya el papel de Judas, de Samuel Belvet, de Malco, de Centurión, de Mario. Más que nada en esta representación nos hemos dado cuenta que la mayor parte de nuestros muchachos sí viven el papel, y eso es lo que de alguna forma le ha dado mucha vida a nuestra representación del día viernes. Yo creo que es fundamental continuar con esta práctica religiosa porque ha formado una conciencia para entender la cultura del milpaltense. Un milpaltense ya no puede desligarse de no hablar de su cosmovisión religiosa. Y por supuesto que para el milpaltense una de las principales tradiciones que van a formar su cultura va a ser indiscutiblemente la Semana Santa. Y a pesar de que ya buena parte de la población ya es profesionista, todavía sigue esta creencia muy arraigada con sus cuestiones religiosas, con sus cuestiones costumbristas. Podemos ver a un abogado o a un doctor en derecho, pero que al momento de llevar a cabo sus prácticas religiosas o sus prácticas culturales enraizadas dentro de su comunidad, dejará de lado su formación académica para seguir con sus raíces que lo identifica como milpaltense.